equipo. Ya, ahora sí. Está grabando, ¿no es cierto? Sí, doctor, ya aparece en mi nombre el simbolito. Yo lo estoy grabando, no se preocupe. ¿Ven mi pantalla? No, tiene que No, compartir. tengo que compartir pantalla, espera. Sí. Ya, ahí tiene que estar viendo mi pantalla. Sí, doctor, ya la vemos. Ya. Entonces, ¿quién es el primer expositor? Castañeda. ¿Sí? Sí, doctor, yo empiezo. Ya, muy bien, Fara. Pero para que tú Eh, pases tu pantalla, tengo que compartir contigo. ¿O puedes sí, ponerlo ahorita? a Ah, ver, sí, yo tendría que ser compartir. coanfitriona. Sí, 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 exactamente, doctor. Y ahora, pues, ser coanfitriona. No me deja. Tengo que dejar de compartir, entonces. Sí, doctor, debe dejar de compartir y ponerme como coanfitriona para Ya lo poder. descubrí ya tarde, pero bueno. Dios mío. Paciencia y buen humor. A ver. Ya, eres la anfitriona, ya. Vamos, Fara. ¿Se ve en pantalla? ¿Ya se puede Sí, observar? sí, bien, muy bien. Ya, la voy a poner en pantalla completa. Ahora sí. Sí. Ya, bueno. Buenos días a todos. Mi nombre es Fara Castañeda Bravo. Hoy voy a exponer acerca de diabetes mellitus tipo 2. Bueno, como definiciones, diabetes proviene del latín diabetes, que deriva de un vocablo griego que significa atravesar. La diabetes es una enfermedad metabólica que ocasiona diversos trastornos. Mellitus se refiere a sabor a miel. Bueno, como diabetes mellitus es un grupo de enfermedades metabólicas caracterizados por una glucemia anormal. También incluye un grupo de enfermedades caracterizadas por consecuencias de defecto o secreción y o acción en la insulina. Podemos decir que la hiperglicemia crónica se asocia a largo plazo a disfunción e insuficiencia de diferentes órganos, especialmente ojos, riñones, nervios, corazón, vasos sanguíneos, y vamos a ver qué órganos más adelante. Se suele utilizar el término diabetes mellitus y no sencillamente diabetes para designar esta enfermedad, para diferenciarla como, por ejemplo, de diabetes insípida, que es la diabetes insípida nefrogénica. Por ejemplo, aquellos pacientes que tienen diabetes insípida tienen los niveles de azúcar normales en sangre, pero bueno, por eso llamarlo por el nombre completo. En el caso de diabetes mellitus tipo 1, para diferenciarlo de la que vamos a hablar hoy, que es del tipo 2, la diabetes mellitus tipo 1, anteriormente también denominada diabetes insulino dependiente o juvenil, se caracteriza ¿por qué? Por la ausencia de la síntesis de insulina. Es una enfermedad autoinmune caracterizada por la destrucción de las células beta y por la deficiencia en consecuencia de la absoluta de la insulina. ¿En qué porcentaje se da aproximadamente? En todos los casos es en un 5 a 10% y es frecuente en personas menores a 20 años, por eso también se le llamaba antes diabetes juvenil. El día de hoy vamos a hablar de diabetes mellitus tipo 2, llamada anteriormente diabetes no insulino dependientes o de adultos. Tiene una prevalencia muchísimo mayor, de 90 a 95% de todos los casos. Tiene su origen, ojo, en la resistencia a la insulina y o secreción inadecuada de las células beta. En la primera hay una eliminación absoluta o destrucción de las células beta. En este caso hablamos de la resistencia a insulina y o secreción inadecuada de las células beta. También hay otro tipo de diabetes que no vamos a hablar a fondo hoy, pero es también importante saberlo, porque puede tornarse diabetes mellitus tipo 2. Es la diabetes gestacional, que corresponde a una hiperglicemia que se detecta durante el primer trimestre de embarazo.
Y bueno, también hay otra que es menos frecuente, que es la diabetes mellitus debido a fármacos. Bueno, aquí puse de que de acuerdo a la American Diabetes Association, el ADA, es un grupo de enfermedades de trastornos metabólicos caracterizados por hiperglucemia, resultante de los defectos de la insulina o ambas, haciéndose referencia a la diabetes mellitus tipo 2. Cabe recalcar que es una enfermedad crónica, tiene varias complicaciones multiorgánicas y es un síndrome heterogéneo con interacción genético-ambiental. Bueno, aquí a grandes rasgos puse una imagen a la izquierda, que bueno, la diabetes es una enfermedad que afecta cómo el cuerpo utiliza la glucosa, que es el tipo de azúcar que tenemos en la sangre. La glucosa proviene de los alimentos, que es la fuente de energía para abastecer, decirlo así, en las funciones. Y para utilizar la glucosa, el cuerpo necesita una hormona, que es la insulina, que está producida por el páncreas, por las células beta específicamente. En la diabetes, el cuerpo no produce suficiente o a veces ya muy poca cantidad de insulina, entonces esta no permite que la glucosa ingrese a las células, entonces por eso vemos que el nivel de glucosa en sangre es elevado, ¿no? Bueno, continuando con la epidemiología, la tasa de prevalencia en Perú ha incrementado en el periodo del 2005 al 2018 en menores de 30 años de 10 veces. Antes era de 2,1 casos por cada 100.000 habitantes y ahora la cifra es preocupante de 22 a 1 casos por cada 100.000 habitantes. Bueno, hablando ahora, acerca de alrededor de toda la población en general, vemos que en América del Sur ha incrementado hasta casi 50 millones y se prevé que para el año 2040 haya 642 millones en total aproximadamente, tanto todos los continentes. Y aquí puse un cuadro, no sé si puedan ver mi puntero, ¿me pueden confirmar por favor? Sí, sí se ve, Fari. Ya, gracias. Bueno, aquí puse un cuadro para saber más o menos cuántas personas, cuántos millones fallecen anualmente debido a un grupo importante de enfermedades. Tenemos la malaria, tuberculosis, VIH, SIDA y la diabetes. Podemos ver que la malaria no llegan a 1 millón, a veces pueden morir hasta 1.5 millones por VIH, pero en diabetes aproximadamente mueren hasta 5 millones por año desde el 2015. Entonces es una cifra totalmente preocupante y es por eso también la importancia de esta enfermedad. Hablando de Perú, la cantidad de diabéticos hay mayor en la costa, luego sigue la sierra y finalmente la selva. En aproximadamente la mayoría de los casos es diabetes mellitus tipo 2 y también en el 16 de los casos es en embarazos, los cuales estos pacientes solo tenían una consulta al año y el 30% producen complicaciones, que también las vamos a ver más adelante, que pueden ser muy graves y pueden tornarse mortales. Bueno, también puse una tabla de características diferenciales que me pareció también muy importante recalcar, que bueno, vamos a hablar netamente de la tipo 2, ¿no? Que es mayor proporción de mujeres afectadas, más frecuente a partir de 35 años, algunos dicen que 40, la forma de presentación es insidiosa, como es crónica, empieza a veces asintomática, luego cuando ya se va tornando complicado o agravando, ya suele como que tomarse las manifestaciones clínicas, ¿no? Los síntomas escasos, el peso también está muy relacionado, luego vamos a ver la patogenia, que está relacionado a las personas obesas, ¿no? Porque la diabetes tipo 1 es autoinmunitaria, ¿no? Entonces el peso podemos ver que está bien. Está relacionado a algunos casos de polimorfismos genéticos. Los factores ambientales que pueden predisponer a diabetes mellitus tipo 2 es la obesidad. Hay un estudio que también es con anticuerpos, en el 10%, que casi no se ve. Bueno, en el caso de la insulinitis, se define como la inflamación de los islotes de Langerhans con infiltración de las células de estirpe autoinmune que conduce a la atrofia de estas. Entonces hay una disminución de las células productoras de insulina, es decir, las células beta. En el caso de la insulinemia, es básicamente la azúcar en sangre, que luego veremos los valores normales. Y cuando esto se eleva, se da el diagnóstico de diabetes mellitus tipo 2, ¿no? Bueno, acá cabe recalcar que el tratamiento, que también vamos a verlo al final, con insulina, siempre en el diabetes mellitus tipo 1 es indispensable desde el primer momento. En
en diabetes mellitus puede, pero ya en etapas muy avanzadas, precisamente como tratamiento se toman otras medidas. Bueno, puse en factores de riesgo los posibles y los probables. ¿Cuál es la diferencia? Que en los posibles es que puede que sí o que no, y en los probables es que hay un porcentaje que pueda desarrollar diabetes mellitus tipo 2. Bueno, tenemos las condiciones metabólicas, la obesidad, el prediabetes, el síndrome metabólico, y aquí me detengo un ratito, porque el síndrome metabólico está junto con la tríada de diabetes, hipertensión y colesterol. Hay criterios más a fondo, pero bueno, básicamente el síndrome metabólico es el término que se utiliza para describir un conjunto de enfermedades de riesgo de enfermedad cardíaca, pero también está relacionado a la diabetes. Cuando una persona sufre muchos de estos problemas, es decir, de la hipertensión, colesterol y diabetes, que es la poliuria, polidipsia, polifagia, una persona puede sufrir un síndrome que se llama síndrome metabólico o síndrome X, o también síndrome de resistencia a la insulina. Muchas de estas personas que tienen este tipo de diabetes padecen este síndrome. También está relacionado a la obesidad central y la dislipidemia. Bueno, el síndrome de ovario poliquístico, la diabetes gestacional, también hay otros determinantes demográficos como la edad, mayores a 35 años, también la raza, que lo vamos a tocar un poquito más adelante. En el caso de probables, también tenemos a la hipertensión arterial, que está en el 20 a 60% de los casos. Es muy común que una persona que tenga diabetes tenga hipertensión arterial. Dentro de los factores de riesgo para esa patología, tanto como diabetes y arterial están como estrechamente relacionados, cada vez se diagnostican con mayor frecuencia, y como hay una gran asociación que presentan ambas enfermedades, incluso se ha llegado a plantear los investigadores que hay un posible nexo fisiopatológico que los ligue entre sí. Entonces los pacientes de diabetes mellitus tipo 2 puede que ya esté presente la hipertensión, pueden diagnosticarse de casualidad muchas veces. Eso también incluye, está dentro del síndrome metabólico. Todo, si se dan cuenta, está estrechamente relacionado, que incluye la intolerancia a la glucosa, la resistencia a la insulina, a la obesidad, la dislipidemia, que bueno, se ve también en los pacientes con hipertensión arterial. En el caso de la hematomacrosis, es un trastorno hereditario que aproximadamente uno de 200 o una entre 300 personas, se caracteriza por una acumulación excesiva de hierro en el cuerpo. En el caso de la hemocromatosis, la mutación es en un gen que causa en el intestino que absorba hierro adicional de la comida. Entonces, el organismo no tiene medios como para eliminar el exceso de hierro que absorbe. Con el tiempo, el hierro se acumula en los tejidos del cuerpo, especialmente en el páncreas, y que provoca un aumento de la resistencia a la insulina y disminución de la secreción de esta. Y bueno, posteriormente se puede tornar un síndrome clínico que afecte multiorgánicamente el exceso de este, ¿no? En el caso de la hepatitis C y la diabetes tipo 2 son enfermedades muy, muy prevalentes en el mundo. O sea, hay como alrededor de 170 millones de personas que crónicamente están infectadas por este virus en todo el mundo. Y hay una asociación que se está conociendo que es entre la cirrosis y la intolerancia a la glucosa. De hecho, la cirrosis es en sí diabetogénico, con varios estudios que describen que los pacientes con cirrosis tienden a intolerar la glucosa. No, se estima que estudios que el 33% de los pacientes con hepatitis C tienen diabetes mellitus tipo 2. Y también se cree que hay otras relaciones entre pacientes que tienen la misma edad, tanto pacientes como que tienen la hepatitis C como pacientes de diabetes tienen la misma edad, la misma raza, la epidemiología es casi la misma, y se cree que las personas que suelen a no responder adecuadamente al tratamiento de hepatitis C también tienden a desarrollar con mucha mayor frecuencia diabetes mellitus tipo 2. También el cáncer, las personas que tienen diabetes tipo 2, que es el tipo más común, tienen el doble de probabilidades de padecer cáncer de hígado o de páncreas, y están entonces íntimamente relacionadas de esta manera. También por sus características biológicas, factores de riesgo y también las opciones de tratamiento. Algunos medicamentos y también las toxinas ambientales. Estaba leyendo de que pueden afectar esas toxinas ambientales, los pesticidas, el arsénico, ¿a dónde? A nuestras vías metabólicas humanas.
como partículas que están en la atmósfera, ya sea de forma sólida o líquida, pero esto está más que todo aún en investigaciones. También algunos polimorfismos y bueno, continuando, hay más factores de riesgos porque esta enfermedad es multicausal. Bueno, aquí termino ya más que todas las enfermedades de riesgo. Bueno, en factores genéticos, en modificables o tratables, es el índice de masa corporal o igual a 25 kilogramos. Más que todo eso es ya obesidad, ¿no? El sedentarismo, la intolerancia a la glucosa o glucemia alterada en ayunas, la hipertensión arterial, la lipidemia, la alcantosis negrais, también la apnea obstructiva del sueño, el estrés psicosocial, no modificables son cosas que las personas no pueden cambiar, no pueden alterar por más que quieran, ¿no? Como por ejemplo la edad, los antecedentes de tener familiares de primer grado con diabetes mellitus tipo 2, la etnia, predisponentemente en indios, en americanos, en afroamericanos, hispanos, asiáticos del Pacífico Sur, la historia de diabetes gestacional o hijos recién nacidos con macrosomía o el síndrome de ovario poliquístico. Bueno, entrando ya un poquito más a la enfermedad, la diabetes mellitus tipo 2 tiene un componente genético muy importante que alteraría la secreción de la insulina a través de la regeneración de las células beta. Entonces provocaría resistencia a la insulina. Bueno, se conoce que las personas que tienen parientes de primer grado que padecen esta enfermedad tienen de 5 a 10 veces más posibilidades de que también la desarrollen, ¿no? También se ha encontrado como 30 ubicaciones LOSI en los cromosomas que están asociados a diabetes mellitus tipo 2. Pero el factor más importante es el factor ambiental. Como podemos ver, estas acciones, por ejemplo, la falta de ejercicio, el sobrepeso, que está muy relacionado, la alimentación poco saludable, que conduce a una resistencia insulínica, que aumenta estas acciones, la resistencia insulínica. Y básicamente, cómo disminuir la resistencia insulínica para prevenir la diabetes es hacer todo lo contrario, ¿no? Hacer ejercicio, alimentarse adecuadamente, evitar los hábitos nocivos y bueno. En este caso vamos a hablar un poquito de los islotes de Langerhans o los islotes pancreáticos, que es muy importante porque aquí se producen las hormonas, ¿no? Que vamos a ver que están muy involucradas. Aquí vemos un islote de Langerhans, que son cúmulos de células que se encargan de producir hormonas dentro del páncreas. En primer lugar, tenemos las células beta, que vamos a tocarlas mucho, que son productoras, producen y liberan insulina. Esto es una hormona que básicamente regula el nivel de glucosa en sangre, como facilitando la glucosa por parte de las células y retirando el exceso de glucosa que se almacena en el hígado en forma de glucógeno. Más adelante voy a hablar un poquito más a profundidad de esto. Constituye alrededor del 70% de las células de los islotes. En segundo lugar, tenemos a las células alfa, que están en menor porcentaje, de 10 al 20%, que estas células sintetizan y liberan el glucagón. El glucagón hace como lo contrario a la función de la insulina. El glucagón aumenta el nivel de glucosa sanguínea al estimular la formación de este carbohidrato a partir del glucógeno almacenado en los hepatocitos, ¿no? Podemos decir que la insulina más que todo puede almacenar la glucosa en forma de glucógeno en el hígado y el glucagón lo libera, ¿no? Hace lo contrario. Bueno, también intracelular tenemos las células delta, que constituyen un menor porcentaje, 5%, y producen somatostatina, que es una hormona que se cree que regularía la producción y la liberación de las células beta, ¿no? Para la producción de la insulina. Bueno, también tenemos otras células, las células PPP o las células de epsilon, pero más que todas estas son las más importantes. Bueno, aquí puse un cuadro de la función o efectos de insulina sobre el metabolismo. La insulina, más que todo, aquí lo vemos como en una situación de abundancia, en una situación que es luego de haber ingerido alimentos, no recuerdo cómo la palabra, que es ayuno, lo contrario. Bueno, la insulina, ¿qué trata de hacer? Disminución de la glucosa en sangre
de qué manera la almacena en forma de glucógeno en el hígado, por ejemplo, la disminución de ácidos grasos en la sangre, almacena grasas y el aumento de síntesis de proteínas. Eso hace la insulina. La función que hace el glucagón es un efecto contrario, es un efecto de catabolismo, es una situación de ayuno cuando el cuerpo requiere glucosa básicamente. Entonces hay un aumento de glucosa en la sangre como mediante la degradación de glucógeno y también hay un aumento de ácidos grasos mediante la degradación de grasas y la degradación de proteínas en el hígado. Esto es como un círculo vicioso, ¿no? Eso es cuando se necesita almacenar porque una persona ya acaba de, por así decirlo, como de haber ingerido alimentos, y esta es una persona que está en ayuno, ¿no? Que necesita la glucosa. Bueno, aquí puse un cuadro. Bueno, esta raya roja para la derecha es lo diabetes mellitus tipo 2, y la raya verde para la izquierda es lo normal. A ver, empecemos. ¿Qué pasa cuando una persona come? La glucosa sanguínea se eleva, ¿no? Entonces, aquí vemos que nos vamos al páncreas, a las células productoras de insulina, las células beta, que cumple diferentes funciones para bajar la glucosa sanguínea en sangre. Vemos que puede almacenarla en forma de glucógeno en el hígado o puede que las lleve a las células del cuerpo que acumulan grasa. Entonces, básicamente, estos mecanismos bajan el nivel de glucosa en sangre, ¿no? Entonces, cuando baja la glucosa en el nivel de sangre, otra vez vuelve a tener hambre y vuelve a repetirse eso. Ahora, ¿qué pasa con el glucagón? Bueno, cuando las células productoras de glucagón o las células delta se encargan de aumentar los niveles de glucosa en sangre, ¿no? Entonces, estas pueden cumplir también diferentes funciones. Hace lo contrario, va al hígado y utiliza lo que estaba como reservado del hígado, de la glucosa. ¿Para qué? Para elevar los niveles de glucosa en sangre en el caso que se requiera, ¿no? O puede que también utilicen las células adipositas del organismo. Aquí también vemos otro cuadro que cuando hay, por ejemplo, insulina, produce glucógeno a través de la glucosa. ¿Para qué? Para disminuir la cantidad de los altos niveles de glucosa en sangre. Y el glucagón hace todo lo contrario, degrada ese glucógeno en glucosa para liberarlo al torrente sanguíneo e igualarlo. Ahora, ¿qué pasa cuando hay la diabetes mellitus tipo 2? Esto es lo normal. De este lado, para la izquierda, vemos que, por ejemplo, bueno, mejor empezamos con la parte de adelante, ya. El páncreas, la insulina, ¿no? Entonces vemos que los receptores permiten el ingreso de la glucosa a través de sus transportadores GLUT, en este caso, por ejemplo, el 4, a la célula. Pero ¿qué pasa en la diabetes mellitus tipo 2? El páncreas libera esa insulina, pero no se acopla a los receptores insulínicos, por lo tanto, no permite que estos receptores GLUT salgan a la membrana para que la glucosa entre a la célula. Entonces, ¿qué sucede? Que esta glucosa se queda en el torrente sanguíneo. Entonces, por eso se ve elevado la cantidad de glucosa en sangre. Aquí también vemos otra imagen que es lo mismo, que la insulina es la clave que abre la puerta del canal de glucosa, ¿no? Que es lo normal. Pero en este caso, como hay una resistencia de la insulina, el receptor de la insulina es bloqueado. Entonces, por lo tanto, el canal de glucosa está cerrado y permanecen todos en el torrente sanguíneo. Por eso los niveles de glucosa en sangre no disminuyen. Bueno, la patogénesis clásica, que compromete más que todo 3 defectos primarios, hay muchísimos, pero el primero es la resistencia a la insulina, como habíamos visto, alteraciones en la secreción de la insulina y aumento de producción hepática de glucosa. Bueno, respecto un poquito a la fisiopatología, la insulina, como habíamos visto, reduce la cantidad de glucosa en la sangre al unirse a sus receptores de insulina en la membrana celular de muchos tejidos, que corresponden, como por ejemplo, las células musculares o el tejido adiposo. Entonces, cuando se activan estos receptores, ¿qué pasa? Que las vesículas que contienen los transportadores de glucosa que están dentro de la célula se dirigen a la membrana celular para fusionarse, así permitiendo que la glucosa sea transportado de afuera hacia adentro de la célula. Bueno, la resistencia a insulina que era cuando los tejidos periféricos o tejidos que reciben insulina eran incapaces de ser recibidos por diversos factores. Por ejemplo, tenemos el caso del tejido hepático o hígado, el músculo estriado o el tejido adiposo,
Generalmente son estas estructuras, órganos que sufren una mayor resistencia. Entonces, estas van a ser como que tienen mayor repercusiones, por así decirlo. En el primer caso tenemos a la inhibición de la producción endógena, que produciría la glucosa alta en ayunas. ¿Cómo? Primero va a haber una incapacidad endógena de la producción del hígado, es decir, que no va a haber una gluconeogenia dentro del hígado, que quiere decir que normalmente cuando la glucosa entra al hígado inhibe la gluconeogénesis, es decir, que no hay salida de glucosa por parte del hígado porque ya hay en el torrente sanguíneo, ¿no? Pero si la glucosa no logra entrar dentro del hígado, este piensa que no hay, entonces el hígado empieza a eliminar glucosa que tiene almacenado en forma de glucógeno, como lo habíamos visto en lo que sucedía normalmente hacia el torrente sanguíneo. Entonces, cuando esto hace el hígado, hay un aumento de cantidades de glucosa anormales, porque este también sigue como liberando. Entonces, por ende, lo podremos ver reflejado en algunos casos la glucosa en ayunas elevado, ¿no? Que es una manera de diagnosticar esta enfermedad. También tenemos otra que es la disminución de la captación y síntesis del glucógeno, que esta puede provocar resistencia a la insulina, es que va a haber una incapacidad de glucosa y síntesis de glucosa por parte del músculo estriado, aquí lo vemos, es decir, que no va a poder sintetizar ni captar, en este caso, la glucosa, y a la larga va a aumentar la glucosa postprandial, y que generalmente se da luego de las comidas, ¿no? Como por ejemplo yo me como algo y como no hay una captación de esta a través de los diferentes músculos, en este caso, va a estar permanentemente elevado, igual la glucosa postprandial, más de lo normal. Bueno, también en otro punto de vista tenemos la obesidad, que habíamos visto que estaba muy relacionada. Es importante porque hemos visto que el 80% de pacientes que sufren de obesidad está muy relacionado a la resistencia insulínica. No todos los pacientes que tienen obesidad tienen que tener diabetes, pero sí es algo muy relacionado a que puedan padecerla, que tengan una predisposición para hacerlo. A ver, por ejemplo, básicamente van a saturar la vía de oxidación del diacilglicerol, y básicamente este diacilglicerol atenúa la señalización de insulina. Es decir, que va a actuar como un atenuante, de forma que ni el receptor ni la insulina puedan comunicarse de forma normal. Por lo tanto, genera una resistencia de la insulina. De este modo, cuando las personas muy obesas tienen mucho tejido adiposo o graso, conlleva a la resistencia, ¿no? En el caso de las adipocinas, es respecto al tejido graso, es muy importante, porque estas son hormonas, las adipocinas, que se encargan básicamente de aumentar la glucosa en sangre o disminuirla. Y otra función importante de esta hormona, la adipocina, es que se encarga de la sensibilidad de la insulina. Entonces, esta básicamente facilita el ingreso de la glucosa a algún tejido. Entonces, ¿qué pasa cuando esto está alterado? Cuando se pierde la sensibilidad, es decir, que ya no hay como un adecuado acoplamiento, hay una resistencia a insulina, y la insulina no puede entrar fácilmente al tejido, entonces sería incapaz de disminuir la glucosa en sangre, ¿no? Otro factor muy importante es la inflamación, porque las células, en este caso, en un paciente con obesidad hay liberación de células proinflamatorias e inflamatorias. Entonces, estas células, ¿qué pasa? Que evitan el paso correcto a la entrada de la insulina hacia, por ejemplo, estos tejidos, y también afecta la correcta comunicación entre el receptor insulínico. Es por eso que también la obesidad está estrechamente relacionada con la resistencia insulínica. Luego también vamos a ver la función de las células beta. Doctor, creo que faltan como 2 minutos para que acabe la sesión, y me falta bastante, y no sé si podamos crear otro link como para que no se me corte. ¿Hola? Hola. Chicos, ¿alguien me escucha? Sí, Farita, sí te escuchamos, pero no sé qué hacer. Y Hoy nos salimos todos y ya pues.
Claro, normal. También, Alguien que cree otro link y entramos. Ajá. Y como que le agregan al sí. doc, pues después. Ah, ¿que el doctor se fue? No sé. Ah, no, está bien. No, no se ha ido, sigue ahí conectado. Creo que está atendiendo a sus pacientes. Farita la diabetóloga. Bueno, entonces hay que esperar que se acabe este minuto y seguimos, porque tienen falta bastante. No quiero que se me corte. Te veo bien con la revisión, Farita. Gracias. Bien, ¿ah? Creo que el mío va a durar 15 nomás. Doctor. Hoy día gana Perú. A ver, pero.